Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, muy buenas noches. Mucho gusto en poder saludarles a todos. Estoy viendo aquí en la nómina y creo que a la mayoría nos conocemos, ¿no? Y me alegra muchísimo estar como en casa y estar con los amigos, pudiendo compartir parte de, bueno, de esta experiencia, ¿no? Con tanto entusiasmo, con esas ganas de poder siempre fortalecer mejor los recursos humanos de la Universidad Amazónica de Pando. Tener este reto, ¿no? De formar profesionales, expertos en educación superior, realmente es un reto muy grande que sin duda los beneficiarios van a ser los futuros, los presentes y futuros profesionales que están aquí y que son parte de la UAP. Entonces, muchas felicidades por este emprendimiento y al mismo tiempo muchos logros para todos. Empezamos con este módulo que no es nuevo, ¿no? De fundamentos psicopedagógicos de la educación superior. Varios de ustedes ya fueron mis estudiantes como colegas en diplomados de educación superior, inclusive algunos en otras maestrías también, ¿no? Que ha ofrecido la universidad por la lista y creo que podemos enriquecernos recíprocamente porque la educación es un movimiento bastante flexible, la educación es un movimiento, es un arte también que va mejorando, cambiando, transformando cada día, ¿no? Entonces me ha encantado retomar este módulo nuevamente y ser parte, ¿no? De este proyecto, al menos este mes que ha de ser parte del primer módulo, ¿no? De hoy día 12 hasta el 27 de agosto, ¿no? Y con esta modalidad virtual, una modalidad innovadora, una modalidad también que va prestándose a poder adentrar a la nueva visión de la educación, que es el uso de la tecnología. Me permito presentar, ¿no? Las competencias que tiene este módulo, que son competencias más cualitativas y pienso también que son competencias que son de corto alcance, porque el módulo apenas tiene 3 semanas y que sin duda ha de ser también de provecho de todos. La primera competencia dice así: describe los modelos teóricos a lo largo de la historia. Eso significa, ya nos está introduciendo que uno de los temas ha de ser los modelos teóricos en educación a lo largo de la historia, ¿no? La segunda competencia del módulo analiza, mejor dicho, describe también las posiciones teóricas y los contextualiza a nuestra realidad, ¿no? Esos son los dos grandes bloques de competencias a las que esperemos lograr llegar al finalizar el módulo. ¿Cuáles son los contenidos temáticos que están siendo programados para este módulo, ¿no? En primera instancia, bueno, son 5 contenidos que vamos a ir añadiendo en complejidad gradualmente. Los conceptos generales, ¿no? Que vamos a analizarlos hoy día. Los modelos psicopedagógicos en general, ¿no? La presentación de algunos modelos psicopedagógicos a lo largo de la historia. Sin duda no se puede avanzar todo, ¿no? Pero los principales, o por lo menos algunos representantes principales de los modelos y teorías que existen a lo largo de la historia. Y nos vamos a detener en algunos, sobre todo en Paulo Freire y en el método de la enseñanza neurocognitiva, que son los que están orientando prácticamente en estos últimos 10 años. Esos son los contenidos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este módulo. La metodología que vamos a utilizar, ¿no? Una metodología, si bien es virtual, vamos a intentar interactuar, ¿no? También vamos a utilizar el chat, vamos a utilizar también la participación voluntaria de los colegas
porque vamos a construir juntos, ¿no? El desarrollo de la educación y el pensamiento y la reflexión cognitiva también de lo que vayamos avanzando, ¿no? La participación en aula y por supuesto, como estamos en educación superior, lectura más lectura, ¿no? Una lectura que nos facilitará también el complementar nuestros conocimientos previos, el complementar también nuestras inquietudes y nuestros deseos de conocer y de valorar lo que realmente somos, ¿no? La docencia y lo que hacemos, es decir, la docencia en educación superior. Por lo que se refiere a la evaluación, bueno, no a todos les gusta, pero lamentablemente sí hay que hacer, hay que participar, ¿no? Y también, si bien son competencias cualitativas, se tiene que presentar también una valoración cuantitativa, ¿no? Entonces, de la valoración cuantitativa vamos a hacer algunas pequeñas prácticas que van a ser valoradas por 15 puntos. Entonces, 4 prácticas que son el 60%. El trabajo final, que ha de ser un mapa mental de todo lo avanzado, será 30 puntos. Por reglamento está también la asistencia y la participación, que vale un 10% de la ponderación. Las actividades van a ser desarrolladas y presentadas a través de la plataforma que la ingeniera ya les ha presentado hace un momento, ¿no? Y donde ya está colocada la primera actividad, ¿no? Y la primera presentación. Entonces, en supersíntesis, esa es la presentación del módulo. Y bueno, y con esta presentación, pues desearles que empecemos ya, ¿no? Para ya adentrarnos al primer tema, ¿no? Si hay alguna consulta, por favor, pueden levantar la mano. Ninguna, ¿no? Entonces comenzamos con el primer tema. El tema número 1. Enseguida voy a presentarlo y consultarles si está la pantalla compartida. Por favor, si alguien me puede retornar. Sí, está. Sí, está. Sí, doctora. Sí, está. Muchas gracias. Entonces, el primer tema, como les decía, la conceptualización de lo que son modelos pedagógicos. Hoy casualmente estuve participando un poco a la distancia de la presentación de alguna actividad sobre el modelo académico en la Universidad Amazónica de Pando, y realmente me ha dado mucha alegría y me ha dado mucho gusto cómo va creciendo el espíritu y la autoidentificación de la Universidad Amazónica de Pando, ¿no? Y hablando de modelo, ¿no? Difícil conceptualizar un modelo, ¿no? Pero al mismo tiempo fácil de comprenderlo, ¿no? En un diccionario común, un modelo es un punto de referencia para imitar a alguien o algo, es un arquetipo, ¿no? Que indica una orientación, un perfil para llegar a algo o a alguien, ¿no? Para imitar a algo o a alguien. Entonces, a partir de esa visión que nos muestra un diccionario pedagógico, podemos decir que el modelo en la práctica efectiva, en la práctica real, es un prototipo. Los que son ingenieros manejan mucho el prototipo, ¿no? O una representación pequeña de algo grande y de algo que se ha de desarrollar, ¿no? Entonces, un modelo en la práctica es algo que estamos haciendo en pequeño, pero que existe en grande y que puede tener bastante alcance, bastante desarrollo y bastante profundidad. En el día a día pedagógico, un modelo permite simulaciones para poder predecir inclusive el comportamiento de una realidad, el comportamiento de un fenómeno, de una situación educativa o de una situación social, ¿no?
Esos son más o menos los conceptos genéricos de lo que podemos hablar sobre un modelo. Sin embargo, en más sencillo todavía diríamos, Jimeno Sacristán es un psicopedagogo muy valioso, un español, que ha estudiado exclusivamente este concepto y llega a simbólica de algunos aspectos de la realidad, porque la realidad no se puede describir completamente. Se puede sacar una fotografía instantánea de un momento de la realidad, de un espacio y de una partecita de un fenómeno, pero nunca se puede sacar una fotografía del Jimeno Sacristán, cuando habla de modelo educativo, habla de una representación simbólica, y esta representación simbólica que se basa sobre todo en la repetición constante de la generación de conocimiento y de la relación de la investigación-acción del aspecto educativo, ¿no? Jimeno Sacristán también añade que un modelo de representación, la simbología de esa representación es flexible, es tenua y al mismo tiempo es modificable desde diferentes perspectivas, empezando desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva contextualizada, ¿no? Entonces, por eso que hablar de un modelo realmente es hablar de una visión bastante amplia de lo que es la educación. Siguiendo con el mismo autor y también complementando la visión de Anderek, la visión de Paulo Freire, la visión de Edgar Morin, ¿no? Un modelo pedagógico no nace de la teoría, ¿no? Un modelo pedagógico nace de la práctica educativa. El modelo, nosotros aquí le llamamos, bueno, aquí en la UAP he visto que denomina modelo académico, ¿no? Pero en general es modelo pedagógico. Un modelo pedagógico está completamente relacionado con la práctica educativa, la práctica de la acción educativa. Y la acción educativa es el quehacer educativo. Tiene su fundamentación epistemológica bastante fuerte, ¿no? Por eso uno dice, tiene que diferenciarse la educación superior de una universidad a otra. No sé si escucharon hablar, pero en algún momento dice, es que yo he estudiado en la Universidad X, y el otro dice, yo me he formado en la Universidad Y, porque saben que intrínsecamente dentro de su perfil profesional han egresado con un cierto modelo pedagógico, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, la universidad, por decir ahí externamente, la Universidad Siglo XX, ¿no? Su modelo pedagógico desde hace, creo, 40 años es la formación política, en cualquier carrera, ¿no? En cualquier carrera tienen como principio, como materia. Doctora, Y eso por ratos de un modelo. Doctora, perdón, se corta el audio. Hola, ¿ahora sí? Sí, ahora sí se le escucha. A ver, voy a aumentar el volumen. No es que no se le escuche, doctora, sino se le escucha, pero se corta. Viene un silencio de unos 10 segundos y otra vez se la vuelve a escuchar. Después otra vez viene otro silencio así. Uy, voy a revisar. Yo estoy con muy buena señal, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, ¿ya? Muchas gracias. Entonces le decía
que el modelo pedagógico está completamente vinculado a la práctica educativa. Y la práctica educativa está relacionada o tiene su fundamento en la acción educativa. Y la acción educativa no es solamente un proyecto formativo. La acción educativa tiene sobre todo un fundamento epistemológico y tiene sobre todo una visión filosófica, ¿no? Entonces, por eso que el modelo pedagógico tiene una visión bastante amplia y bastante compleja. Según otros autores, el modelo pedagógico tiene un doble propósito. En primer lugar, es un propósito inmediato, buscar la formación interna de los sujetos. Es decir, que todos los sujetos, toda la comunidad educativa, en este caso la comunidad educativa de educación superior que conforman el ente del docentado, el ente del estudiantado, se tienen que manejar con principios comunes, visiones comunes. ¿Para qué? Para fortalecer la formación interna de los sujetos. Y por otro lado, el otro propósito del modelo pedagógico es mediato, es decir, transformar la realidad a través del aprendizaje, ¿no? De un estilo de aprendizaje y de un modelo de aprendizaje. La finalidad, ciertamente, de la educación es transformar la realidad. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque este detalle del proceso de enseñanza-aprendizaje hace que se contribuya al desarrollo de la persona, ¿no? La finalidad última de la educación no es el conocimiento nada más. La finalidad última de la educación no es la investigación nada más, ¿no? Sino que la finalidad última de la educación es orientar a la toma de decisiones, a la orientación de la libertad personal, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que en la educación superior lo denominamos en muchos casos como autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque ahí se genera el conocimiento, precisamente en la autonomía de pensamiento, en la autonomía de gestión y en la autonomía de opinión y de toma de decisiones, ¿no? Por eso que hablar de modelo pedagógico y de este doble propósito es orientar a comprender que no cambia el mundo, pero cambian las personas que cambiarían al mundo, ¿no? La educación no va a cambiar de la noche a la mañana, pero van a cambiar las personas que, como todos nosotros que estamos aquí presentes, vamos a intentar generar un cambio desde donde estemos para mejorar la educación y mejorar el proceso y la transformación de la misma educación, ¿no? Sintetizando, un modelo pedagógico es una compleja representación mental. Bien antes les decía que es difícil de definir y es difícil de desarrollar, es difícil describir los puntos de un modelo pedagógico porque es bastante amplio, ¿no? Establece una propuesta global y coherente de cómo debería ser la práctica educativa, cómo deberíamos enseñar y qué deberíamos fortalecer, ¿no? El modelo pedagógico está sobre todo el cómo hacer la práctica educativa cotidiana desde cada una de las asignaturas, ¿no? Por un lado, pero desde la misma gestión de la educación, por otro lado. Es decir, desde la toma de decisiones en educación, en psicopedagogía, sobre todo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como bien les decía, el modelo pedagógico está completamente vinculado a la práctica educativa y la práctica educativa al proceso educativo, ¿no? La práctica educativa
yo desarrollo una clase, al desarrollar una clase estoy haciendo práctica educativa, pero no desarrollo así nomás. Pasaron que tuvimos que preparar un proyecto formativo, tuvimos que actualizar una bibliografía, tuvimos que concertar los contenidos, tuvimos que relacionar al contexto y tuvimos que validar y contextualizar a los estudiantes, ¿no? Para que en el momento de la práctica educativa estemos desarrollando el proceso educativo, ¿no? Y en muchos casos terminar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en este proceso educativo se tienen algunos elementos, ¿no? El proceso educativo es algo ya más palpable, ya más concreto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del proceso educativo que hacen que nazca un modelo, que hacen que nazca una práctica educativa? En primer lugar, el clima institucional. Es muy importante la interacción, no interacción social, sino la interacción del clima institucional interno. Es decir, analizar el perfil de quién aprende, ¿no? Analizar el perfil de quién enseña, ¿no? Y cuál es el clima en el que interactúan, tanto el que enseña como aprendizaje, ¿no? Que no es solamente el buenos días, buenas tardes, el saludo, ¿no? Sino la empatía académica entre quien aprende y quien enseña. Ese es un elemento fundante del proceso educativo. Otro de los elementos fundantes son los propósitos. ¿Y qué significan los propósitos? Es decir, analizar, reflexionar, ¿para qué aprender? ¿No? Y por supuesto, ¿para qué enseñar? Ahí está la interacción entre el que aprende y el que enseña, ¿no? ¿Para qué aprender? Por la nota será, por mejorar, por conocer, por generar conocimiento, generar investigaciones, generar teorías, generar posiciones, generar interacción, ¿no? Ahí tenemos que tener como universidad la visión de un propósito claro, ¿no? Y luego, ¿para qué enseñar? Es otro de los elementos y puntos fundamentales del proceso educativo. Un tercer componente del proceso educativo son los contenidos, es decir, qué aprender y qué enseñar, ¿no? Nos dice que la teoría nos dice que cuando generamos un diseño curricular de alguna carrera, generalmente lo hacemos una carrera por 5 años, ¿no? Hoy en día hay inclusive universidades que generan una carrera hasta de 3 años y medio y 4 años, ¿no? Ahí se cuestiona el qué aprender y el qué enseñar en ese lapso de tiempo, ¿no? Y qué conocimientos o qué contenidos base colocar o no colocar y cuáles contextualizar, ¿no? En cuanto a los contenidos, generalmente, la mayor parte de las universidades en Bolivia utilizan el contenido de los prerequisitos, ¿no? No pasa, por ejemplo, no sé, estadística 2 si no aprobó estadística 1, no pasa estadística 3 si no aprobó estadística 2, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, parte de la toma de decisiones institucional que hacen algunas universidades, ¿no? En cuanto a qué aprender y qué enseñar. Si está bien o está mal, no lo puedo decir ahora porque eso se contextualiza de acuerdo a la teoría y posición filosófica de la universidad, ¿no? Cada universidad tiene su modelo académico. Sin embargo, hoy en día
ya se está trabajando los modelos curriculares cíclicos, ¿no? Ya no hay esos modelos curriculares con prerequisitos, exceptuando en las asignaturas básicas, ¿no? Por ejemplo, computación 1, computación 2, ¿no? Pero en las demás asignaturas ya no hay, porque el conocimiento ha volcado ya la visión hacia la parte tecnológica y virtual. Entonces, ha cambiado también la visión del qué aprender y la visión de qué enseñar. Eso sería como tema de otro módulo, ¿no? Específico, pero importante es tener una visión global. Otro componente que también es importante del proceso educativo son los hay un módulo que dice didáctica de la enseñanza, ¿no? El cómo aprender y cómo enseñar. Según la visión filosófica, años atrás estaba como el paradigma principal de cómo enseñar. Hoy en día, el paradigma es cómo aprender a aprender, ¿no? Y el cómo aprender ya tiene pues hoy día bastante avance tecnológico, bastante avance virtual y bastante avance de metodologías diferenciadas, donde ya no es solamente el método Kolbe y el método ABP, proyectos, eso ya pasó casi como a segundo plano, ¿no? Hoy en día las metodologías virtuales, la gamificación, por ejemplo, es un nuevo paradigma metodológico que va cada día más confirmándose en el ámbito de la educación superior. Tenemos otro elemento del proceso educativo que responde a la pregunta ¿con qué y dónde aprender? ¿Con qué y dónde enseñar? ¿No? Yo adentrándome un poquito a la universidad, habla en el lenguaje nuestro, porque yo me siento parte también, decimos el ser, el saber, el hacer. En este caso sería el hacer, ¿no? ¿Con qué y dónde aprender? La práctica es muy importante, ¿no? Como recurso. Y una de las potencialidades que tiene precisamente nuestra universidad, hoy esta mañana, por ejemplo, estuve en la biblioteca y la verdad me he sentido tan feliz de que he visto, entré a la biblioteca después de unos 4 años, 4 o 5 años, y he visto duplicado la cantidad de libros que hay y de tesis también que tiene nuestra universidad, y la verdad me he sentido feliz. Y hablando con la responsable me decía, doctora, usted ha visto esto, pero muy pocos vienen a conocer lo nuevo que hay en la biblioteca. Y yo le decía, ¿por qué no forma un grupito de WhatsApp, un grupo de referencia, donde va publicando las fotitos de los libros que van llegando cada año o cada mes, ¿no? Porque realmente hay una biblioteca muy interesante para la formación general de los docentes y en recursos didácticos he visto bastante, ¿no? Entonces, estos recursos son muy importantes porque la universidad, les decía, además de tener la biblioteca, tiene laboratorios, ¿no? Y viendo también en estos días las noticias, como por ejemplo han ido a hacer trabajo de campo al área rural, ese es un laboratorio en vivo, ¿no? Y nosotros tenemos la Amazonía en viva para tener como recurso único, ¿no? El con qué y el dónde aprender. Nuestra Amazonía es el pulmón no solamente de biología, no solamente para la carrera de agroforestería, sino para todas las carreras. Es un mundo inmenso que tenemos en nuestra Amazonía para descubrir desde todas las carreras y desde todas las líneas de investigación que tenemos en la universidad. Y es uno de los recursos intangibles, diría yo, que tiene nuestra universidad y más aún todavía en las reservas que tiene una presencia viva, ¿no? Nuestra universidad.
Valoro mucho esto porque los recursos no solamente es el data show, ¿no? Para para el proceso de enseñanza, ¿no? Un recurso no solamente es un juego, no solamente es una práctica en un barrio, sino se utiliza estos recursos, sobre todo los recursos intangibles, para generar las funciones, por ejemplo, ambientales que se tiene acá en la Amazonía, ¿no? Una riqueza enorme para turismo, una riqueza enorme para ciencias de la salud, con enfermedades, no digo nuevas, pero son prevalencias importantísimas que son poco atendidas aquí en nuestro departamento, ¿no? Y para todas las áreas, ¿no? En algún momento se quería estudiar solamente la castaña, castaña para todo. Y si bien es un elemento fundamental para cualquier área la castaña, hoy en día nos estamos dando cuenta que no solamente es la castaña, no solamente es el azaí, ¿no? Hace unos días estuve presenciando de un evento tan interesante, el el proyecto de palma real, ¿no? El aceite de palma real, y que ha de tener un impacto de aquí a unos años bastante grande porque se están haciendo estudios de suelo con equipos multidisciplinarios de profesionales para que pueda ser un espacio de aprendizaje y un recurso más para generar mayor conocimiento. Bueno, a mí de recursos me fascina hablar y podría hablar mucho más, ¿no? Y finalmente, el otro elemento fundante del proceso educativo es la evaluación. Es decir, cuáles son los resultados e impactos de la enseñanza, y el aprendizaje, ¿no? No es la evaluación de la asignatura nada más, sino la evaluación en sí de la enseñanza y aprendizaje, la evaluación curricular, ¿no? No sé cuántas veces se ha realizado, pero hace años atrás se ha intentado realizar evaluación curricular, ¿no? Para poder transformar o intentar modificar y mejorar los diseños curriculares, ¿no? Pero los intentos han sido varios, ¿no? No sé si hasta ahora tenemos, pero es muy importante. En Bolivia no se ha hecho todavía una evaluación curricular de los impactos de la enseñanza-aprendizaje. Se ha realizado la evaluación curricular en Bolivia apenas al nivel primario, escolar. No se ha llegado ni siquiera a nivel secundario como política de Estado, ¿no? Y menos a nivel universitario, porque no existen políticas de Estado que puedan generar precisamente en virtud de la autonomía universitaria, ¿no? Pero también en virtud de la autonomía universitaria es un reto poder llegar a una evaluación curricular, ¿no? En el nivel primario, digo, para los niños, por ejemplo, Bolivia ocupa el 28, como diría, el lugar 28 de América Latina, ¿no? Uno de los últimos. Y Pando, en Bolivia nada más, Pando ha quedado en último lugar de los 9 departamentos, ¿no? En el nivel primario. Y con evaluaciones curriculares, tanto se ha evaluado a los estudiantes, se ha evaluado a los docentes y de consecuencia se ha evaluado el diseño curricular del nivel primario. Con eso han modificado los contenidos curriculares y todos somos testigos de hoy en día han sacado textos, ¿no? Para el nivel primario, para los colegios, para los estudiantes con contenidos, en algunos casos parecen contenidos universitarios, ¿no? Ya de temas que se avanzan en la universidad y que se tienen que desarrollar, ¿no? No sé cómo, pero se tiene que desarrollar, ¿no? Esas evaluaciones tienen su elemento positivo, pero también tienen sus riesgos, ¿no? De no ser contextualizados completamente. Entonces, les comparto esto como componentes del proceso educativo, considerando que el proceso educativo no es la clase, sino es todo el proceso mismo de la gestión, acción e intervención educativa que se tiene
en el ámbito pedagógico de la universidad o de cualquier centro de educación superior. Y retomando la misma idea, ¿no? Hemos analizado los componentes del proceso educativo. ¿Para qué? Para comprender que estos componentes hacen legible y hacen palpable la práctica educativa. Una práctica educativa constante genera ¿qué? Un modelo pedagógico, ¿no? Por eso que el modelo y la práctica están totalmente vinculados. Haciendo una pirámide conceptual, ¿no? Podemos decir que el modelo pedagógico en concepto está en el medio entre una tendencia pedagógica y un paradigma pedagógico. Aquí hay un poquito juego de palabras, pero no son tan juego de palabras, porque es muy importante comprender también el proceso de deconstrucción y de construcción de teorías educativas o teorías psicopedagógicas o teorías pedagógicas, como queramos llamar, ¿no? El modelo, para que exista un modelo pedagógico, ha tenido que haber antes una tendencia pedagógica, ¿no? Y ha tenido que pasar por una corriente pedagógica para convertirse en modelo y del modelo convertirse en enfoque y posteriormente ser un paradigma pedagógico, ¿no? Esta pirámide muy simple, pero al mismo tiempo bastante gráfica, nos hace analizar que una tendencia pedagógica es una posición pedagógica, pero que no tiene tradición, no tiene antecedentes, está empezando a generar algo, a generar conocimiento. Por ejemplo, una tendencia pedagógica hace años fue la entrada universitaria contextualizada con danzas típicas, con investigaciones de danzas típicas de la región amazónica de Pando. Esa fue una tendencia que se quedó ahí, no pasó a ser corriente, ¿no? Porque ahí pasó, llegó la pandemia y tal vez con el tiempo, digo yo, vamos a retomar, se ha de seguir analizando, ¿no? Consolidando. Luego de una tendencia pedagógica, se pasa a fortalecer o se constituye, mejor dicho, en una corriente pedagógica. La corriente pedagógica, ¿qué es? Sino el pensamiento que se está empezando a sistematizar de algo que se está investigando. Puede ser a nivel local, puede ser a nivel regional, ¿no? Y puede ser también a nivel nacional, no tiene límites, pero ya es una visión pedagógica. Por ejemplo, los proyectos formativos, que bien lo conocemos, aquí la mayoría somos docentes, dijeron, ¿no? La mayoría conocemos bien. A un cierto momento, el enfoque de competencias, decían, era una corriente, ¿no? Una corriente pedagógica, porque se ha empezado a sistematizar todo con competencias. Competencias del ser, saber, hacer. Y de pronto cambió la ley, porque cuando aparecieron las competencias, la ley educativa era la 1578, ¿no? Y luego vino la Avelino Siñani, la 070, y la 070 utilizó, ¿no? El ser, saber, hacer y decidir. Le aumentó un punto. Pero la complejidad de la 070, es decir, el modelo pedagógico de la ley 070, no eran las competencias, sino eran los objetivos holísticos. Y los objetivos holísticos comprenden estos 4 elementos del ser, del saber, del hacer y del decidir, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho en educación superior en algunas universidades? Ya teníamos las competencias con el ser, saber, hacer, y lo único que hicieron algunas universidades es añadir el decidir. Pero es añadir, ya ahí tergiversamos lo que es una corriente pedagógica,
¿no? Digo, varias universidades han introducido este elemento, pero no se ha visto el fondo del cambio que había entre la ley 1578 y la ley 070, que tenían enfoques completamente diferenciados, ¿no? Ese sería como un ejemplo. Ahora llegamos de la corriente pedagógica, al modelo pedagógico. Ya el modelo pedagógico se centra en los aspectos curriculares que les había mencionado hace poco. Son los 6 elementos, los básicos, que tiene como fundamento, ¿no? Es más concreto, es más concreto que un enfoque, ¿no? Porque el modelo pedagógico nos lleva a la práctica pedagógica, a la acción pedagógica, ¿no? Y es lo que los docentes, como docentes, nosotros manejamos, porque ¿dónde lo contextualizamos el modelo pedagógico? Lo contextualizamos en la presentación en este caso, del proyecto formativo o del plan curricular. En otro lenguaje también se llama el plan curricular, ¿no? Y eso es lo que más conocemos y es lo que más hacemos y lo que más actuamos e interactuamos además, ¿no? Una vez que el modelo pedagógico ha consolidado sus antecedentes, ha consolidado su práctica, este modelo se puede convertir en un enfoque pedagógico. ¿Por qué? El enfoque ya se va generando teoría, ya se va generando conocimiento, se va generando mayor fortaleza en descripción de los fenómenos desde las visiones que se tengan. Por ejemplo, en este momento se me ocurre el pensamiento complejo. El pensamiento complejo, por ejemplo, está en una etapa de generar un enfoque pedagógico, porque ya se tiene teorías del pensamiento complejo, ya se tiene prácticas además validadas con la construcción y la conformación de un pensamiento complejo, holístico y complejo, es decir, que integra varias posiciones teóricas, que integra varias situaciones académicas y que integra diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, también, por ejemplo, en el desarrollo de algunas tesis, yo veo bastante, ponen como título enfoque y paradigma, ¿no? Como un punto a desarrollar, ¿no? Y a veces no sabemos qué colocar, qué es un enfoque o cómo colocar el paradigma epistemológico, además lo coloca, ¿no? En algunos índices de esquemas o de titulación tanto de educación superior como, bueno, particularmente de educación superior, ¿no? Un paradigma ya es un inconsciente colectivo que lo ha asumido no solamente un grupo de personas, lo ha asumido un colectivo de instituciones y un colectivo de sociedades que asumen el concepto teórico como algo real, algo palpable, algo práctico y algo estable en un lugar, ¿no? Entonces, sí se puede hablar de paradigma pedagógico, ¿no? Por ejemplo, se habla del paradigma, últimamente el paradigma social cuántico, ¿no? Que va generando más visión en la relación de la naturaleza con y la valoración del medio ambiente desde diferentes perspectivas para generar mayor conocimiento en el cuidado de la Tierra, del cuidado del planeta Tierra. Esta visión de esta pirámide, hoy en día se va comprendiendo mejor en la medida en que vamos avanzando algunos autores y algunas posiciones teóricas.
¿Cuáles son los modelos pedagógicos que se presentan a lo largo de la historia? Tenemos un modelo pedagógico tradicional que pone el peso en quien enseña, o sea, valora el docente que es el dueño del aula, el docente que es el dueño de los contenidos y el dueño de la nota, el que sabe más y el único que genera más conocimiento, ¿no? El modelo pedagógico tradicional. Tenemos como uno de los exponentes a Khomeini. Tenemos otro modelo que es el no directivo, que también conocido como conductista, ahí le falta una T, ¿no? Modelo conductista, donde se va ya abriendo un poquito más a generar una libertad de conocimiento de los sujetos que interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos a Skinner, tenemos a Rogers como representantes, algunos, por supuesto, hay muchos otros, ¿no? En tercer lugar está el modelo pedagógico activa o también romántico, ¿no? Son posiciones bien interesantes donde se encuentran personas que sobre todo desarrollan metodologías, desarrollan la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los principales protagonistas tenemos a Montessori, está Piaget, que muchos lo conocemos desde diferentes perspectivas, y Dewey, ¿no? Y muchos otros también. Y ahí tenemos el modelo tecnicista, ¿no? El tecnicista que desarrolla la teoría, la posición del estímulo-respuesta, ¿no? Es decir, de la visión sobre todo pragmática del hacer, del sistematizar, del organizar. Ahí está Brunner, está Cañé y otros autores que, por ejemplo, Anderek, que lo conoce y ha venido varias veces a la universidad, es de esta visión también pragmática de responder a las problemáticas reales y contextuales, ¿no? Hay otra posición también del modelo pedagógico del conocimiento, donde está la visión de Kolb, que muchos también lo hemos visto, analizado en la universidad, Gardner, están las inteligencias múltiples. Este es muy interesante y este modelo pedagógico yo pienso que se ha de convertir en paradigma, ¿no? Muy de aquí a poquito ha de ser un paradigma porque está entrando con mucha fuerza la neurociencia, el cognitivismo, ¿no? Visto no el cognitivismo tradicional, ¿no? Sino desde la visión genética de las inteligencias múltiples, ¿no? Con otra visión mucho más amplia que considera también como base a Piaget, ¿no? También tiene como base a Piaget. Tenemos finalmente al modelo pedagógico histórico crítico o el criticismo, que algunos autores lo llaman socialista, otros lo denominan constructivista, ¿no? Pero no el constructivismo de la construcción, sino de la deconstrucción, ¿no? Ahí tenemos sobre todo a Paulo Freire, a Vygotsky, a Makarenko, que hablan de la liberación personal y el proceso de la liberación sociocultural a través de la educación, ¿no? Estos son, diría, los 6 modelos pedagógicos contemporáneos, ¿no? Si vamos a ir desarrollando uno a uno estos modelos, podría decir que en el primer modelo tradicional, el protagonista es el profesor, el maestro, el docente, el catedrático, como quieran llamarlo, como único transmisor del conocimiento.
el docente es el que dicta la clase mientras el estudiante escucha, como ahorita yo, ¿no? Que voy hablando y ustedes escuchando, pero enseguida vamos a hacer una actividad, ¿no? Entonces, sin interactuar directamente, ¿no? Pero también, ¿qué es la mediación? El ambiente está basado en la disciplina, en los hábitos, y la religión tiene un rol especial, ¿no? Porque la religión es la que direcciona de alguna manera el proceso de aprendizaje, ¿no? No de enseñanza, sino de aprendizaje. Y lo que vale es la nota, ¿no? La nota es muy importante. Por otro lado, el modelo conductista, ya en este modelo, el docente es el transmisor del conocimiento, sigue siendo transmisor, pero el aprendizaje se manifiesta a un cambio direccionado de la conducta del estudiante. Se tiene que ver alguna transformación en el estudiante, sobre todo en hábitos externos, ¿no? El ambiente sigue siendo expositivo, sigue siendo direccionado y existen los premios y castigos para favorecer o desfavorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. El tercer modelo pedagógico, que es el romántico, ya en este modelo el protagonista es el estudiante, ¿no? Y el docente interviene solo cuando el estudiante lo requiere y amerita además una intervención docente. La valoración ya no es solo cuantitativa, sino aquí la valoración cualitativa es muy importante, ¿no? Del conocimiento y sobre todo de la persona, ¿no? Es más, en esta visión no proponen una nota, sino proponen sobre todo una valoración, una autovaloración para una autoidentificación educativa. En la visión cognitivista, los protagonistas ya son dos, ya no es solamente el estudiante. Aquí ya los protagonistas son ambos, tanto el docente como el estudiante. Y la metodología de enseñanza es completamente diferenciada. ¿Por qué? Porque se valoran los conocimientos previos, ¿no? Que tiene, porque algún autor, un filósofo decía que no existe tabula rasa, ¿no? Sino que todos tenemos conocimientos previos para fortalecer los conocimientos, ¿no? El docente es un facilitador, es un mediador y por lo tanto la evaluación es formativa y al mismo tiempo sumativa. Con el modelo constructivista, que hoy en día les decía es uno de los más aceptados, el centro ya no es la dupla docente-estudiante, ¿no? El centro es el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. El estudiante participa activamente y propone algunas soluciones para generar la mejora de la calidad de la vida, ¿no? El docente sigue siendo, como en el anterior, un facilitador que promueve el aprendizaje, pero ya no un aprendizaje individual, sino un aprendizaje cooperativo, ¿no? En este caso, la evaluación es eminentemente formativa, ¿no? Y por tanto, diría que los modelos pedagógicos como representaciones ideales del mundo real de lo educativo, ¿no? También son modelos dinámicos que se transforman, que van cambiando y que van generando cada vez mayores y mejores posiciones. Retomando nuevamente, cada modelo pedagógico se puede analizar desde diferentes elementos. Por ejemplo, se puede analizar desde sus representantes, desde los métodos que tiene, desde la relación de estudiante-maestro, desde los contenidos, el desarrollo del proceso de enseñanza y las metas que se tienen.
Sin duda, existen contradicciones y complementaciones entre un modelo pedagógico y otro, ¿no? A veces hasta se interactúan, a veces se mezclan y a veces son parecidos, ¿no? Pero siempre hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Estos serían como los elementos para poder analizar un modelo pedagógico, además de lo anterior que les había comentado. Tenemos un cuadro acá que me voy a permitir compartirles y darles como actividad, y son las 19:40. A las 20:10 vamos a retomar. Y está este enlace, esta presentación ya está en la plataforma, ¿ya? Entonces me gustaría que por favor es un pequeño video de no más de 9 minutos, exagerando, donde va presentando lo que yo les he ido exponiendo hasta este momento. Y me agradaría por favor que completen este cuadro en una hoja y colocan la foto en la plataforma, ¿ya? Entonces yo espero 25 minutos, ¿les parece bien? Ya. Okay. Son las 19:40. Entonces a las 20:05 yo entro nuevamente para que podamos entrar y realizar la actividad y compartir. Ahí vamos a ir compartiendo lo que ustedes fueron haciendo con esta pequeña lámina. ¿Alguna consulta, por favor? Estoy a... ¿Vamos a estar en línea? Si gustan, sí, si no, yo voy a estar en línea, pero si gustan pueden salir y volver a retomar a las 20 horas. Okay. 25, 20:05, 8:05 retomamos. ¿Les parece bien? ¿Puede repetir qué es el trabajo, doctora, por favor? Que estaba... Es entrar a esta dirección, es un pequeño video donde va a presentar una síntesis de lo que fui explicando de los modelos pedagógicos, de los diferentes modelos pedagógicos. Entonces ustedes van a llenar en una hojita este cuadro. Por ejemplo, el modelo tradicional, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Qué contenidos habla? ¿Cuál es la relación entre estudiante y maestro? ¿Qué método utiliza y quiénes son sus representantes? De la misma manera, el modelo directivo, el modelo activo, el modelo socialista. ¿Ya? Las respuestas están en este enlace del YouTube. Ok, doctora, gracias. ¿Ya? La presentación, esta presentación, acabo de colocarlo también en la plataforma. De cualquiera de los dos lugares pueden ingresar. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto. En la plataforma acabo de revisar, doctora, y no se encuentra la presentación. Entonces vamos a tener que ingresar nomás por el chat de esta sesión. Pero si podría subirla, por favor, a la plataforma, doctora. Está en la plataforma. Ahorita voy a ingresar. Está, yo acabo de ingresar ya. Sí, primera actividad, dice, ¿no ve? Sí. Ya. Ok, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Consultita, perdón. Consultita. Al administrador, ¿será que se cortó el audio de la doctora Cusi? Gracias. Sí, por favor, no se escucha nada. Compañeros, estamos en práctica individual hasta las 8:10. Sí, ella dio para que práctica. todos revisemos. Revisemos Sí, un link de YouTube. Así es. Perdón, ¿podría, por favor, la doctora Cusi repetir la práctica? Porque se cortaba, hay cortes de audio, y una de esas seguramente dio la práctica. Por favor, doctora Cusi.
Bueno, para los que no han conseguido escuchar muy bien, la presentación de los modelos pedagógicos tiene un pequeño resumen en esta pequeña práctica que está direccionada en este enlace del YouTube. Una vez escuchando, que no son menos de 10 minutos, les he invitado a poder completar este cuadro que ha de ser presentado precisamente en este enlace sobre los modelos pedagógicos generales a lo largo de la historia, con estas características, ¿ya? Nada más es eso. Una consulta, ¿alguien sabe cómo cargar el trabajo a la plataforma? Doctora, vamos a cargar, ¿no? Buenas noches, Silén. Allí está indicando que recién estará vigente desde las 10 de la noche. Doctora, se escucha así un sonido como que interfiere. Hay interferencia con su audio, doctora. Una consultita. Si no podemos subir el video, ¿cómo vamos a hacer para presentar el trabajo? No, el video no hay que subir. Son los autores, representantes de esa teoría, por lo que entiendo. Sí, los autores. En el video menciona en cada... Muchas gracias. Ya caí. Gracias. Hola, buenas noches. Ahora ya está mejor el sonido. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya? Ahora se me escucha demasiado bien. Ay, qué bueno, me alegra mucho. Bueno, como les decía, no he podido presentarme antes, no nos hemos presentado, directamente he entrado al tema, precisamente porque quería introducirme y no estar llamando nuevamente. Entonces yo les voy a invitar, por favor, si alguno quisiera compartir lo que ha visto en el video y lo que más le ha llamado la atención de la presentación de este video. Unas 5 personas, y si hay más, por supuesto que le vamos a dar el espacio. Sí, primero se presenta su nombre y se identifica y presenta su análisis, ¿no? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Sí, yo levanté la mano. Y dice... Muy bien. Entonces, por favor. Adelante, la dama primero, por caballerosidad. Gracias. Muy buenas noches, doctora. Bueno, en el videíto, más que todo está igual ya desglosado, ¿no? En base al cuadrito que se hizo. Sí. Entonces, está lo que usted ya nos había explicado, estos modelos tradicional. Está el tema de la meta de ese modelo, es la formación del carácter de los estudiantes con disciplina, más que todo lo que nos explicó. Sin embargo, no estaba este método, este modelo que es el directivo. Ese no estaba en el video, ¿no? Sí. Y bueno, eso, y dentro de lo que es donde está, aquí anotado, allá. Lo que me llamó la atención aquí es el tema, el modelo socialista, ¿no? Dice, desarrollo máximo y multifacético de las capacidades del estudiante para la producción y bien social. O sea, lo entiendo un poquito más, que es más integral, ¿no? Que no se basa, digamos, solamente en una disciplina, sino que trata de articular varias disciplinas para que el estudiante sea un poco multifacético, ¿no? Eso principalmente, doctora. Así es, efectivamente, Gilda, ¿no? El modelo socialista es el que está prácticamente, diríamos, casi vigente, ¿no? Aunque todavía falta complementarse, está en pro de ser un paradigma, ¿no? Entonces, muchas gracias. Efectivamente, es uno de los modelos aparentemente, ¿no? Que integran bastantes elementos. Estaba José Luis. Yo, profe, también. Por favor. Bueno, buenas noches. A mí me llamó mucho la atención el del conocimiento, ¿no? Donde tiene como meta, bueno, se dio en 1960 y tiene como meta, dentro de del resumen, el acceso del individuo al desarrollo intelectual. Dentro de su desarrollo es progresivo y secuencial también, estructuras mentales.
Dentro de su contenido adquiere experiencias que facilitan el acceso al aprendizaje, la relación alumno-maestro. Es un facilitador el maestro, ¿no? Así como nos dicen que tenemos que ser una guía, ¿no? Y en los métodos también es abierto, de afianzamiento según la enseñanza y del niño, y bueno, y de la persona y del alumno. Y los representantes me llamaron la atención también, Piaget, ¿no? Como máximo exponente, y Montessori, ¿no? Llama mucho la atención porque aquí hay una escuela Montessori también, entonces seguramente tiene mucho que enseñar, mucho legado. Gracias. Exactamente. ¿Es José Luis Suárez? Marcelo Pérez soy yo. A Marcelo. Gracias. Oh, doctor Marcelo, mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo está, profesora? Buenas noches. Gusto saludar. Buenas noches. Yo quisiera, doctora, una intervención corta. Claro que sí, por favor. Ya, el método, bueno, que más me llama la atención, en realidad tengo dos, ¿no? El cognitivo y el socialista. El cognitivo porque su meta es el acceso del individuo al nivel superior, ¿no? Y es lo que se pretende. El desarrollo es progresivo y secuencial. Los contenidos son de experiencias que facilitan el acceso, ¿no? La relación del estudiante con el maestro es que el maestro es un facilitador, bueno, y es lo que nosotros llevamos adelante dentro de nuestras planificaciones en la universidad, ¿no? Como método está la creación de ambientes y afianzamiento de los conocimientos, es parte de nuestra labor, ¿no? Y obviamente sus representantes que está Jean-Pierre, está Montessori y está Dewey, ¿no? Montessori sí, efectivamente, porque a través de ello es un método que nos ayuda a llevar adelante la educación, ¿no? Y el socialista, pues, ¿no? Que desarrolla lo máximo, su meta, dentro del desarrollo está que es progresivo y secuencial. Los contenidos son científicos técnicos, la relación de estudiante-maestro se complementa, dan y se reciben, también es una actividad recíproca. El método es utilizar estrategias variadas y los representantes principalmente, y del cual soy un poco fans, es Paulo Freire y Makarenko, ¿no? Eso sería, doctora. Muchas gracias, Lice. ¿Cómo es su nombre, por favor? Francis Jimena Prado Lara. Muchas gracias. Jovi, buenas noches. Hola, Alicia, buenas noches. Hola, Jovi, qué gusto escucharlo. Dígame, por favor, comparta algo. Ya, sí, gracias. Y bueno, me llamó también, ¿no? Las dos oyentes, ¿no? La parte cognitiva, ¿no? Que hablábamos de las metas, ¿no? De cada individuo desarrolla la parte intelectual según sus condiciones, ¿no? Biosociales. Bueno, así esto es lo que estamos llevando, ¿no? En la universidad, ¿no? La parte de constructivismo, como estábamos mencionando, ¿no? Y también la parte de las estructuras mentales, ¿no? En su desarrollo de cualitativas y jerárquicamente diferenciadas, ¿no? También donde se construyen los propios aprendizajes, ¿no? Es lo que en la universidad estamos trabajando también ahora, ¿no? En la formación de competencias, ¿no? Y donde hacemos nosotros como docentes somos los facilitadores, ¿no? La relación de docente-estudiante, ¿no? Pero al final siempre lo que es la responsabilidad última es del estudiante, ¿no? En su propio aprendizaje, ¿no? Y esto me recuerda también a la responsabilidad, curiosamente, del ciudadano, ¿no? Cuando la responsabilidad última en el Estado es el ciudadano, ¿no? De donde parte todo, ¿no? Y una cosa similar yo lo relacioné con lo que es el estudiante también, que es el último en que es responsable de su propio aprendizaje, ¿no? Casualmente es una comparación, ¿no? Y bueno, la metodología que conocemos es crear los ambientes adecuados, ¿no? Para que se pueda desarrollar su práctica, ¿no? Así es. Y bueno, teníamos a Piaget también y Montessori, ¿no? Como decía el colega, aquí hay una unidad que se llama María Montessori, ¿no? También. Exactamente, vamos a analizar la Montessori de aquí a poquito. Muchas gracias, Jovi. Me alegra escucharlo.
¿no? Igualmente. Está el licenciado Alarcón. Doctorita, sí, buenas noches. ¿Cómo le Hola. va, Lice? Buenas noches. Ya, bueno, la verdad, muy interesante, justamente todo lo que decían los colegas, y ahorita he podido ver detenidamente, ¿no? Todo lo que se refiere, de acuerdo, ha pasado el tiempo, los momentos, ¿no? Su momento cuando se ha iniciado de la manera tradicional, obviamente algo que conocemos bastante en relación a la formación del carácter como tal de los estudiantes, para que puedan justamente también captar ese conocimiento, a pasar pasando el tiempo ya con el modelo ya directivo, ¿no? Que en el video no dice directivo, pero estábamos viendo en la presentación que es el romántico, ya es más espontáneo, ¿no? Más espontáneo ya, y existe bastante una supresión en cuanto a los obstáculos como tal, para que en relación a las interferencias que desarrollan el libre pensamiento del estudiante, en este caso, ¿no? En el video habla del niño. Luego después el modelo activo, que hace referencia al video, ya en nuestra presentación que usted nos ha explicado, el conductista, que también ha sido bastante utilizado en ese momento, en ese entonces, ¿no? En la cual ya empieza a haber un cierto moldeamiento de la conducta en relación a lo técnico, lo productivo, y también que es relativo, ¿no? Es cambiante. Posterior a aquello, ya el conocimiento en relación al video y lo que hemos visto, el cognitivo, ya hay un acceso de cada individuo a nivel superior de desarrollo intelectual según las condiciones biosociales de cada uno. Entonces empiezan empiezan a querer romper esa brecha o esa barrera para poder relacionarse y empieza a ser un poco recíproco, si vale el término. Y el más interesante y el que más se ve hoy en día, que yo le llamo en el cual el docente y el estudiante como facilitador, el docente hoy en día ayuda, da lineamientos, fundamentos y guía para que el estudiante hoy en día sea conocedor o cree su propio constructo, su propio conocimiento, que es algo que la tendencia en la educación superior hoy en día está muy de moda y se ve bastante. En la cual ya el estudiante tiene que generar su propio concepto, no se le exige como tal que puedan hacer a tabla, por así decirlo, el concepto como tal, sino también puedan ellos incluso hasta mejorar y generar, ser autores de su propio concepto, pero obviamente nosotros ya como docentes dándoles los fundamentos, guiándolos como facilitadores como tal, obviamente destacando los autores en ese momento, Macarenco y Pablo Freire. Eso sería, doctorita. Muchas gracias, Lice Osvaldo. ¿Está ahí Rodrigo? Buenas noches, doctorita. ¿Cómo le va, licenciado? Hola, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya, yo quería hacer énfasis un poquito de los modelos pedagógicos. Lo que me llamó la atención es el de la relación estudiante-maestro, estudiante-docente, ¿no? Entre los diferentes existen para análisis, por ejemplo, el tradicional es vertical, ¿no? Donde el maestro, la suprema autoridad, donde el maestro lo que dice es la verdad absoluta. Entre los diferentes modelos también existe el maestro auxiliar, un maestro que funciona como un auxiliar entre el alumno, ¿no? Uno que intercambia, y el otro maestro intermediario, ¿no? Quisiera un poquito hacer la reflexión, ¿no? Claro. Si bien uno tiene su propia particularidad, creo que todos son importantes, porque últimamente, por ejemplo, en el modelo, en el enfoque que se ha dado en la formación basada en competencia de nuestra universidad, hay que hacer un análisis, tal vez una crítica constructiva, ya que ese enfoque, y bueno, implica que el docente tiene que ser un facilitador, digamos, tiene que buscar tal vez así su propio conocimiento, el docente pero eso no sé hasta qué punto, pero ha funcionado, habría que hacer una autocrítica ahí, porque siendo sinceros, si le damos al estudiante, a veces no investiga, a veces no hace, a veces espera siempre el docente. Es por eso también hincapié que todos estos modelos pedagógicos, hablando netamente de la relación estudiantes-maestros, son importantes y bueno, sería bueno ver la forma, ¿no? de utilizar todas. Eso quisiera dejar como tal vez para reflexión, ¿no? de nosotros mismos. Sí. Muchas gracias. Dice. ¿Está Richard?
¿Está Richard en línea? ¿O Carlos Álvarez? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas está, noches señor Carlos? a los compañeros. Doctorita, saludo cordial. Igualmente. Bueno, yo quisiera un poco igual comentar y reflexionar acerca de los diferentes modelos, ¿no? Según hay una línea de tiempo, lo que nos explica, donde han podido elaborar diferentes autores varios modelos de conocimientos que tenemos hasta ahora. Y lo que me llamó la atención fue que el modelo del conocimiento, bueno, el socialista y el modelo del conocimiento cognitivo han salido el mismo año, ¿no? Pareciera que fueron modelos que son distintos, pero sin embargo cada uno tiene su punto de vista que llega a aportar, ¿no? Entonces, hace rato usted mencionó que el vigente es actualmente el socialista. Exactamente, sí. O sea, no el vigente, pero el que está sobresaliendo. Ah, ya que está sobresaliendo, ¿no? Porque, bueno, una forma puede ser un análisis que el socialista toma en cuenta, pues, a la comunidad, ¿no? Entonces, el conocimiento también va de acuerdo al aporte que hace y colabora al medio, a la comunidad que tiene. Y también mencionar que actualmente, bueno, la universidad está llevando a cabo, si no me equivoco, un cambio del modelo académico, de la universidad, si no estoy mal a lo que veo en las redes sociales, ¿no? Entonces sería bueno también de ver en qué posición nosotros como estudiantes justamente de la maestría en educación superior podemos ser partícipes o colaborar en esta construcción del nuevo modelo académico. No sé hasta dónde podrá cambiar, pero sería bueno, interesante poder estar y tocar como un punto, ¿no? Como un punto específico que se está llevando adelante, ¿no? Porque tenemos de repente algo que aportar o algo que aprender de lo que se está llevando a cabo. Eso respecto a mí, doctorita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, dice. Efectivamente, ¿no? Hay ahorita en la universidad están empezando a tratar, estoy buscando, he puesto un enlace que no logro encontrarlo en el chat. Bueno, lo voy a volver a colocar. Pero hablando del modelo pedagógico, les había compartido, ¿no? La definición de modelo pedagógico, cómo se construye un modelo pedagógico a partir de una tendencia, pasa a ser una corriente y llegamos a un modelo pedagógico para que se enfoque y luego paradigma, ¿no? Entonces, en el lenguaje académico, técnico, no podemos utilizar enfoque como corriente, como teoría o modelo, ¿no? A veces utilizamos como sinónimos, pero si somos puntillosos, un modelo parte de la práctica educativa y del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero desde una filosofía de fondo, ¿no? Eso es lo que por lo menos he intentado presentarles hasta ahora en las diapositivas anteriores. Y frente a esta situación, y además contextualizada, porque justamente hoy salió en las redes sociales, ¿no? Y el inicio del análisis del modelo académico de la Universidad Amazónica de Pando, ¿no? Me gustaría seguir compartiendo con ustedes qué entienden por modelo pedagógico, ¿no? Hasta donde yo he presentado, les he dado una visión general, pero en la comprensión de ustedes ahora, ¿cómo podemos enriquecer la definición de modelo pedagógico? Me gustaría, por favor, si pudiese compartir el señor Aliaga, que está con la mano levantada. O alguno de ustedes que quisiera compartir qué estamos entendiendo por modelo pedagógico. Doctora, buenas noches. La Muy palabra. buenas noches. Aló, buenas noches, licenciado Darío.
Sí, buenas noches, un gusto saludarla. Igualmente, qué gusto. Saludar a todos los colegas y compañeros de la maestría. Desde mi concepción a lo que acorde el avance y la diferente lectura que nos ha asignado, se podría decir directamente que un modelo, como había explicado en una primera fase, viene a ser lo que es un prototipo a seguir directamente, en la cual ya ello está establecido directamente en base a un procedimiento, como había ya usted explicado, donde tiene un propósito, es decir, una razón de ser que se tiene que adaptar a un entorno, como también tiene que ver, como había explicado, ¿no?, lo que son sus contenidos, y a partir de ello, viendo todos los procedimientos que usted había mencionado, se tiene lo que ya es la cúspide de lo que viene a ser la pirámide de la tendencia pedagógica, lo que es el paradigma, es decir, que tiene que ser socializado y en su defecto aceptado por una sociedad o un entorno determinado. Eso podría decirle mi concepción, doctora. Muchas gracias. Vamos a intentar deconstruir la definición de modelo. ¿Alguien más que quisiera compartir lo que está comprendiendo por modelo pedagógico? Yo, si me permite, estoy con la mano Claro que levantada. sí. Ignacio, ¿no? Sí, buenas noches, doctora, buenas noches a todos. Yo entiendo por el modelo pedagógico como la reglamentación que va a normatizar el proceso educativo. Entonces, con este modelo vamos a definir los objetivos, qué es lo que queremos enseñar, cómo vamos a enseñar, ¿no? Entonces, las características de la práctica docente. Eso es lo que yo entiendo por modelo pedagógico, doctora. Muchas gracias. Doctorita, pues ya tuve problemas Ahora sí. con mi internet. Doctora, soy Aliaga. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctorita? Un gusto. Mucho gusto. Igualmente. Dígame, doctora, ¿cuál es su posición sobre el modelo pedagógico? Bueno, a ver, el modelo pedagógico pues, es lo que establece, ¿no es cierto?, todos los lineamientos sobre la cual se va a reglamentar, ¿no es cierto?, se va a reglamentar o se va a normativizar todo lo que es una estructura académica de enseñanza, en este caso, ¿no es cierto? Usted decía de la Universidad Nacional Siglo XX, de la UNS 20, ellos tienen su modelo pedagógico y lo han adoptado. El sindicalismo, ¿no?, como formación político-sindical, FPS lo llaman allá, ¿no? Y esa ha sido la base desde su fundación, ¿no es cierto?, de la universidad, toda vez que esta universidad 40 años y ni cambia. Sí, 40 años. Además de ser esta universidad proletaria, tener bases mineras, etcétera, ¿no es cierto?, y haber nacido inclusive allá el sindicalismo como tal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que le define al modelo pedagógico de esa universidad. Y en nuestra realidad también, un modelo pedagógico, doctora, es, como le decía, son los lineamientos, la normativa que debe seguir, ¿no?, que debe seguir la universidad como tal, en el tema académico, doctorita. Sí, muchas gracias, doctor. No, y me Doctorita, alegra escucharlo. un comentario bien directo. Bueno, a Hola, mi parecer, Ginela. ¿no? Sí. Sí, de acuerdo a lo que hemos visto, un modelo pedagógico son lineamientos específicos, ¿no?, que norman el proceso educativo con propósitos y objetivos y además de manera concreta indicando qué se debe enseñar a través de una secuencia de contenidos, ¿no? Es lo importante, tener la programación de qué es lo que se quiere enseñar. Lineamientos que norman el proceso educativo, ¿no?, con propósitos y objetivos. Eso sería, doctora. ¿Qué se debe enseñar y qué se debe aprender también, ¿no? La interacción. A través de obviamente a través de una secuencia de contenidos, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctorita, ¿no? Está ahí Daniel, ¿no?
Doctora, sí, también buenas noches. Igual Buenas manera noches. podría ser, buenas noches, igual podría ser de un pequeño concepto que son pasos dentro de la educación, que siguen un objetivo para una mejor enseñanza, podría ser también. ¿Es un objetivo? No, perdón, no tomé bien apunte. Son pasos dentro de la educación que siguen un objetivo para una mejor enseñanza. Ujú. Ya, Son pasos dentro de la educación que siguen un objetivo para una mejor enseñanza. ya. La palabra, doctora, la habla Gilda. Hola Gilda, buenas noches. Bueno, así en propias palabras, un poco analizando este modelo pedagógico, puedo decir que puede ser un punto de partida para un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de métodos de enseñanza, pero de acuerdo a los grupos metas con los cuales estamos trabajando y que responda a una necesidad social, ¿no? Cada grupo muestra tiene estas diferencias sociales actualmente. Y en el caso nuestro de la educación superior, se habla también de esta teoría. No conozco muy bien, pero entiendo que la andragogía es más que todo este proceso de enseñanza o de aprendizaje de un adulto, ¿no? A diferencia de la pedagogía, ¿no? Entonces, en nuestro caso sería eso, ¿no? Efectivamente, muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más que quisiera compartir? La palabra. Adelante. ¿Cómo es su nombre, por favor? Buenas noches, doctora. Le habla Luis Valderrama. Ah, Luis, qué gusto. Hola, ¿Cómo está, Valderrama. doctorita? Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches. Bueno, yo considero que el modelo pedagógico es una estructura educativa que tiene que ser construida en base a estos elementos que ahorita estamos analizando con usted, doctora, que son la meta, el desarrollo, los contenidos como tal, cuál es la relación entre el docente, el estudiante, cuáles son los métodos que se van a aplicar en este modelo pedagógico. Y claro, también partiendo de representantes, de expertos que en su momento han ido trabajando en la mejora y en la evolución de la educación a nivel mundial. Y tenemos una serie de protagonistas que se plantean en todos estos modelos que estamos analizando, tradicional, romántico, cognitivo, y los otros que están ahí plasmados en el análisis que se está haciendo. Por lo tanto, yo considero que es una estructura educativa que tiene sus bases en estos elementos, ¿no? Que vuelvo a decir. Las metas, el desarrollo, los contenidos sobre todo, y cómo debe ser esa relación entre el docente, entre el profesor y el estudiante, y por supuesto los métodos, ¿no? Que son los elementos fundamentales para poder concretar un modelo académico tal como se desea, ¿no? Eso es lo que puedo decir, doctorita, y todos los presentes, ¿no? Muchas gracias, Valderrama. Me alegra mucho. Y acotando a lo que tú dices, la visión actual de la construcción de estos modelos ya no está en la cantidad, ¿sí? de páginas, de hojas, de teorías, de posiciones, sino está en la calidad de presentación contextualizada, ¿no? Y un modelo pedagógico, como bien decían la mayoría de ustedes, son lineamientos, o sea, de ninguna manera son cerrados, ¿no? Son lineamientos, o sea, no es que tiene que estar este punto, no son formatos, ¿no? El modelo pedagógico no es un formato, no es una guía, son pautas y bien claro lo dijeron varios de ustedes, son lineamientos de la estructura académica, ¿no? Muchas gracias que me permites complementar algo, ¿no? ¿Alguien más, por favor, que quisiera enriquecer? Buenas noches, doctora.
Aló, Richard. Sí, doctora, va a disculpar que hace rato me llamó, pero mi conexión está media mal. Doctora, buenas noches, buenas todas a todos los colegas. De verdad que es importante el punto que usted menciona y los colegas también que me antecedieron, pero creo que también es importante añadirle, antes de poder elaborar un modelo pedagógico, modelo académico, realizar un diagnóstico, ¿no? De la situación, cómo estamos generando pasos académicos con una visión lógica y poder realizar una estructura de pasos secuenciales académicos que vengan a generar nuestro producto final, que son los estudiantes. ¿Cómo queremos? Y algo importante que usted recalcaba, la calidad. ¿Cómo queremos con calidad que salgan el producto o los productos de la universidad, que son los futuros profesionales? ¿Dónde van a apuntar? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué calidad de humanitarios van a salir a generar profesionales en cualquiera de las áreas específicas dentro de cualquier universidad, ¿no es cierto? Eso en realidad también es tener una visión que debe estar plasmado dentro del modelo académico o el modelo pedagógico, dentro de la formación, como ya sean como docentes o dentro de la universidad. Creo que también nuestro producto final o el producto final o uno de las metas que debe tener el modelo académico, qué calidad de estudiantes futuros profesionales va a salir y lo vamos a tener ahí para la sociedad, para que ellos sepan cómo van a responder a los nuevos retos que tiene nuestra sociedad, y no ahora, sino lo digo dentro de 20, 30 años, porque seguramente, y lo lanzo como pandemia, lo lanzo como ejemplo la pandemia, perdón, lo que usted mencionaba, el modelo debe ser cambiante, cíclico. Se debe realizar una nueva reingeniería o nueva creación dentro de diferentes tópicos o años, si queremos llamarlo, para que la universidad siempre vaya generando ese proceso de enseñanza-aprendizaje con los nuevos retos que tenemos como universidad. Gracias, doctora. Richard, muchísimas gracias. Has tocado un punto muy importante que es el diagnóstico, ¿no? Como buen trabajador social, ¿no? El diagnóstico real, ¿no? Pero sin el pero, perdón. El diagnóstico implica una evaluación del modelo vigente, ¿no? Y la evaluación del modelo vigente tiene que tener los mismos indicadores del modelo que se quiere construir, porque para cambiar algo tenemos que valorar lo que tenemos, ¿no? Considerar los pros y los contras y poder replantear, como decía, hacer una reingeniería que no es anular del todo, sino es replantear. La reingeniería vuelve a plantear la misma obra desde sus raíces, ¿no? Entonces, de eso se trata el diagnóstico a partir de una evaluación del modelo vigente, ¿no? Muchas gracias, Richard. ¿Alguien más, por favor? Doctora, buenas noches. Hola. Soy Gonzalo. ¿Cómo le va, doctor? Adelante, Gonzalo. Yo después. Gracias. Me permito, antes de acotar algo ahí, hacerme una pregunta. Por ejemplo, de alguna forma, por ejemplo, puede influir la enseñanza al desarrollo de los alumnos. Entonces, de cierta forma, todo proceso de enseñanza, ¿no? Y aprendizaje que va a lo largo de la historia desarrollando, ¿no? Cierto tipo de objetivos, el cual la persona, o sea, que buscamos la persona que se va a formar tanto individual y a la sociedad que queremos conseguir el modelo de enseñanza, ¿no? Para donde va a entrar muchos modelos pedagógicos. Y entonces también puedo decir que el modelo pedagógico es una construcción de fundamentos, de enseñanza, de diseño pedagógico, dado a que es fundamental a la enseñanza de los alumnos hoy en día y de cierta forma con estas nuevas tecnologías que hoy en día tenemos a nuestro alrededor, porque la enseñanza antigua era otro tipo de enseñanza. Entonces el modelo pedagógico debe habituarse al momento histórico y actual de la enseñanza tecnológica también, ¿no? De cierta forma. Muchas gracias.
Muchas gracias. Qué importante es la contextualización, ¿no? Muchísimas gracias. Estaba levantando la mano Iván. Sí, doctora, buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, hay que tomar en cuenta mucho la situación que vive cada etapa de la vida, ¿no? Prácticamente en 1960 tenía una característica muy diferente a la actual. Entonces, cada época ha sido marcada una nueva forma de pensar ante todo lo que es la realidad existente. Actualmente estamos en un proceso de reformulación, de cambio, tanto tecnológico como de la forma de pensar. Por ende, todos esos conocimientos que van a estar aglutinados, la interrelación que tiene la parte de estudiantes y docentes, genera lo que es este tema de los modelos pedagógicos. La forma de la transmisión del conocimiento, la complementación del conocimiento, la investigación del conocimiento, porque un docente no es un ser absoluto que sabe todo, también tiene que incitar que los estudiantes vayan y busquen información, complementen la información, complementen con formación de programas, paquetes y tantas cosas que hay hoy en día que permiten una mayor interrelación y un alcance más dinámico. Así es, muchísimas gracias, tiene mucha razón, ¿no? ¿Yo, doctora? Perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo, doctora, ¿cómo le va? Tercero. Doctor, ¿cómo le va? Me llamó mucho la atención un concepto que implica el saber, el hacer, el ser y el decidir, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, la implicancia de contenidos de enseñanza y capacidades de la práctica docente, que tiene instrumentos para reproducir el proceso de la enseñanza-aprendizaje, convirtiéndolo en paradigma. Entonces es muy importante la secuencialización y también la orientación, la definición y la direccionalización de la educación. Entonces nosotros con esos pasos de saber, hacer, ser y decidir, definimos la educación de una superior casa de estudios, así como lo está haciendo la Universidad Amazónica de Pando, por ejemplo, ¿no? La formación actual del docente nos lleva a nosotros a profundizarnos en la pedagogía y aplicar nuevas tendencias educativas actualmente, ¿no? Eso, doctora. Muchas gracias, doctor, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estos componentes de la ley 070 responden a una visión filosófica de los objetivos holísticos, ¿no? No así de las competencias. Por eso que es muy interesante el compartir estos 4 elementos que en el desarrollo del constructivismo se hablaba de los saberes, ¿no? Los saberes que la UNESCO había desarrollado hace 20 años como el futuro de la educación, ¿no? Y que muy poco se ha considerado y que hoy en día, mire, recién se está comenzando a querer comprender mejor esta visión tan amplia de la educación. Para cerrar, ¿alguien más, por favor? Doctora. Adelante, José Luis. Hay alguien, creo que solicitó antes que yo, doctora. No, bueno, lo tengo a usted. Bueno, gracias, Sí, doctora. Ahí está el compañero. Adelante, compañero. Adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Martín. Doctora, buenas noches. Buenas noches, colegas, compañeros. Bueno, yo entiendo por modelo pedagógico nuestro objetivo. ¿Me está escuchando, doctora? Sí, sí, plenamente. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de docente es único, ¿no? Entonces, cómo enseñar para que aprendan los estudiantes, ¿no? Entonces, para eso, nosotros, como el objetivo es único, lo que sí cambian el contenido, o sea, la forma de cómo llegar al estudiante, ¿no?
Entonces, por ejemplo, eso varía un poco, ¿no? O varía, y entonces eso hay que ir actualizando, ¿no? Entonces, yo he estado viendo, por ejemplo, para poder llegar al estudiante, entonces tenemos que ver las vivencias diarias, ¿no? Entonces, tiene que ser nuestros contenidos que vamos a impartir con los estudiantes, tiene que ser funcional, ¿no? Que no sea algo muerto, ¿no? Tiene que ser funcionante. O sea, eso yo entiendo un poco para que, digamos, podamos relacionar, ¿no? Todos nuestros contenidos en las vivencias que pueden tener los estudiantes para poder recordar, ¿no? Y entonces, porque al final nosotros damos nuestra clase y después damos el examen. Parece algo, digamos, algo que no tiene funcionalidad. Entonces, tiene que ser nuestras clases más funcional, ¿no? A eso un poco yo me refiero, doctor. Muy bien. Una consulta para todos y parte precisamente de este último aporte, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre actualizar los contenidos y contextualizar los contenidos? ¿Alguien podría aclarar, por favor? Entre actualizar los contenidos y contextualizar los contenidos. Bueno, doctorita, actualizar es de acuerdo, me imagino, ¿no? Y es el criterio que tengo, de acuerdo a cómo está yendo, cómo es el proceso de transformación digámoslo así, del mundo, ¿no? Y lo siguiente, contextualizar es ponerlo de acuerdo a nuestro entorno, al lugar donde estamos, ¿no? Tenemos que actualizar los contenidos, obviamente, de acuerdo a las nuevas tendencias, pero también tenemos que, nuestros contenidos tienen que ser, se me fue la palabra, tienen que ser contextualizados de acuerdo a cómo estamos, nuestro entorno, ¿no? Esa pienso yo que es la diferencia, ¿no? Actualizar es de acuerdo a la visión o cómo va la transformación o los cambios a nivel mundial, a nivel nacional, internacional. Pero cuando decimos contextualizar, obviamente hablamos de nuestro ambiente, nuestro entorno, ¿no? Así es. Queremos que se desarrolle. Doctora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? No la escuché bien. La diferencia entre actualizar contenidos y contextualizar los contenidos en un diseño curricular. Doctora, ¿yo puedo prácticamente, por favor? Claro que sí. Bien, por favor. Para mí actualizar contenido es que yo trabaje en actualizar mis contenidos que voy a enseñar. Y contextualizar los contenidos es que mi estudiante los entienda. Pienso yo que tal vez pueda hacer eso. Gracias, doctor. Palabra. Adelante, Osvaldo. José Luis. José Luis, perdón. Adelante, compañero. Bueno, doctora, en base a su pregunta, considero yo que primero contextualizamos y en base a la contextualización actualizamos, ¿no? De hecho, Franz Tamayo en la formación de la pedagogía nacional, él ahí señalaba, ¿no? De que se debía crear una pedagogía nacional en base a la medida de nuestra fuerza, ¿no? De acuerdo a nuestras costumbres, ¿no? Y a conforme a nuestras tendencias naturales, digamos, y tenía que ver también con el tema de la armonía, con lo que está ahora de moda, con la armonía con la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, considero yo que para actualizar un modelo, primero tenemos que enfocarnos y contextualizarnos, es decir, hacer un diagnóstico, como decía Richard, y en base a eso, en base a nuestra realidad, actualizar los contenidos. De hecho, si Franz Tamayo hablaba de una
de una creación, ¿no?, de la pedagogía nacional, nosotros en nuestro departamento deberíamos enfocarnos en contextualizar y crear una pedagogía, o en la Universidad Amazónica de Pando tendríamos que crear, ¿no?, un modelo pedagógico, una pedagogía en base a nuestra realidad social, económica, política, en base a nuestras costumbres, ¿no?, ya que tenemos 5 pueblos originarios. Entonces, más o menos eso sería lo que yo entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para complementar, efectivamente, tiene mucha razón, ¿no? Antes se hacía un diseño curricular que duraba 10, 15, hasta 20 años, ¿no? Nosotros hemos entendido como UAP desde hace, por lo menos desde que estoy acá, voy acompañando ya cerca de 20 años, que los diseños curriculares se actualizan, ¿no? Y se actualizan tanto en contenidos como en metodologías. Y una vez teniendo el diseño curricular se contextualiza, ¿no? Eso es lo que se ha trabajado. Pero cada vez que avanza el tiempo y avanza la tecnología y avanzan también los nuevos conocimientos y los descubrimientos, los diseños curriculares cada vez se hacen más cortos, ¿no? Por ejemplo, en una carrera como ciencia de tecnología, ¿no? Cualquiera de las carreras de tecnología, la tecnología cada día va avanzando y cada día hay novedades. Entonces hay ciertos contenidos que después de 3 años de haber realizado el diseño curricular ya quedan obsoletos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diseño curricular, como bien decía uno de ustedes, no es estable, ya es cíclico, y además de ser cíclico ya es contextualizado y mucho más todavía con posibilidad de actualizar. O sea, hay algunas asignaturas que se tienen que dejar abiertas, ¿no?, para seguir actualizando constantemente. Hace años era muy importante conocer, por decir, el Office, ¿no?, en la computadora. Hoy en día el Office es una herramienta básica que se aprende en los contenidos curriculares del nivel inicial y primario, ¿no? Aunque no lo tengan los laboratorios, pero ya es avanzado, entonces ya es una competencia básica para la universidad, ¿no? Y sin embargo, los software que se van actualizando a cada una de las carreras ya son las innovaciones curriculares y contextualizaciones a los contenidos curriculares, ¿no? Y esto es muy determinante para deconstruir un modelo pedagógico. Y haciendo ya un cierre, he ido apuntando, ahí van a ver ustedes en pantalla, lo que fueron aportando cada uno de ustedes y con mucho mérito, por cierto. Y si nos damos cuenta, hay una visión bastante heterogénea, es decir, es muy difícil definir un modelo pedagógico, decir cuáles son los componentes. Si pregunto los días de la semana, todos sabemos decir, ¿no? Son 7, pero si consulto o si defino cuáles son los componentes de un modelo pedagógico, es mucho más complejo. Por eso la definición de modelo pedagógico es una definición que dice es una presentación simbólica, una fotografía del momento. Ya no puede ser una fotografía permanente, ¿no? No puede ser una fotografía estable, ¿no? Y con esto cierro, ¿no? Para que esta noche puedan seguir ustedes analizando y ver cuáles son las características del modelo pedagógico, ¿ya? Y antes de cerrar, pues les invito a colocar sus gráficos o sus trabajos en la plataforma después de la clase, y me permito, por favor, antes de cerrar, terminar de llamar lista. Yo fui apuntando a los que han ido participando. Entonces voy a llamar, por favor, a los demás, porque es una normativa del módulo, me dijeron tener que considerar la lista todos los días. Entonces, por favor, Telma Caballero, ¿está?
Edwin Mamani. Tampoco. Tito Cachín Crespo. Ronald Pedro Cuenca. Tito Crespo, doctora, buenas noches. Hola, Tito, buenas. Ya te puse falta, mire. Ronald Pedro Cuenca. No hay. José Alejandro Montaño. Erika Navarro. Muy bien. Pedro Salvatierra. Buenas noches, doctora, presente. Aló, con gusto. Juan Carlos Surco. Jorge Felipes. Efraín Michúa. Lisbeth Ticlia. Presente, doctorita. Hola, Lisbeth, qué gusto. Gerardo Rojas. Serafín Cordero. Presente, doctorita Gerardo. Ya. Serafín Cordero. Patricio Jaimes. Buenas noches, doctora. Hola, buenas. Fernando Mejía. El doctor Mejía no está. Javier Oliveira. Doctora, buenas noches. Presente. Hola, ¿cómo le va? Dice. Jaime Josué Gutiérrez. Presente, buenas noches. Buenas noches, Josué. Erika Bustillos. ¿Cómo está, querida Inge? Buenas. Alberto Salazar. El Inge Alberto estaba en línea hasta hace un rato. Sí, él Var- estaba. Sí, el Doctorita, primero él en estaba. ingresar ha sido a las 6, ya estaba en línea, ¿eh? Sí, sí. Manfred Vargas. Buenas noches, doctora, presente. Ana Claudia Guerrero. Presente, buenas noches. ¿Cómo le va, Ana Claudia? Bien, Mabel un gusto. Bravo. Presente, Licen, presente. Muy bien, gracias. Mayerlin. Presente, doctorita. Hola, mi querida Mayerlin. Buenas noches. Tania Navi. Andrea Sutil. Presente, doctora. Muy bien. Ignacio. Ahí está. Perdón, estaba acá. Sí, acá estoy. Sí. Álvaro Bonilla. Guido Vázquez. Buenas noches, doctorita, presente. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Sandra Villacorta. Uy, la doctora. Nelson Choclo. José Darío Galindo. Buenas noches, presente, doctora. ¿Cómo está, Inge? Aquí presente, Acef. Susi Gracias. Oliver. Buenas Vanessa, noches, presente, doctora. Vanessa Ferecini. Buenas noches. ¿Cómo está, Lice? Buenas. Presente, doctora. Andrea Torres. Vladimir Condori. Doctorita. Buenas Hola, noches, doctora. Andrea, ¿cómo estás? Presente, Vladimir Condori. ¿Cómo está, Lice? Buenas. Buenas noches, doctora. María Eugenia Flores. Presente, doctora. Buenas noches. Claro, qué gusto, dice. Stephanie Fabiana. Buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? Buenas noches. Teresa Mamani. Presente, dice. Lidia Angélica Quispe. Presente, buenas noches. Buenas noches. Carola Aguilar. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Igualmente, bien, muchas gracias. Wilber Condori. Presente, buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Lice. Diego Suárez. Eric Arrazola. José Antonio Chávez. Presente, doctora, presente, Eric. Inge, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Ya le puse falta. Igualmente, saludos. Carlos Benquique. Doctora José Chávez. Buenas noches, gusto saludando, doctora. Hola, Carlos, buenas. Gary Espada.
Doctora presente, buenas noches. ¿Cómo está mi estimado doctor? Buenas noches. Carla Divico. Juan Pablo Mamani. Doctora presente. Aló, Carlita. Buenas. Buenas noches, doctora. Buenas. Juan Pablo Mamani. Ariel Hurtado. Presente, doctorita. Muy bien, Ariel. Berta Bautista. Ruth Gabriela Ancasi. Presente, buenas noches. Jimmy Laruta. Yasmini Somi. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, Yasmini. José Gabriel. Presente, doctorita. John Pérez, John Carol Pérez Cerezo. Buenas noches, doctora. Presente. ¿Cómo le va? Buenas noches. Alfredo Escobar. Karina Vázquez. Alex Argandoña. Pedro Vázquez. Verónica Pérez. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Dice José Antonio Aguilar. Buenas noches, presente. Luis Eber Valderrama. Valderrama ya había. Neder Puerta. Presente, doctora. ¿Cómo está, Inge? Buenas. Gabriela Montero. Presente, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está, Lice? Buenas. Richard Rojas. En clase, doctora, en clase. Richard. Bien, Richard. Paulo Alexander Ríos. Buenas noches, presente, doctora. Un gusto. ¿Cómo está? Buenas noches. Giovanna Lourdes Paco. Presente, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya los tengo registrados una vez más. Presente. Me registró Gilda Ticona, no escuché. Sí. No me nombró, doctora José Luis Suárez. A mí no me nombró. Sí, no, a los que no les he nombrado es porque ya les fui apuntando mientras participaron. Ok, gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Ya? Muchas gracias. Doctora Gonzalo Torres. Doctora, buenas noches. Doctorita, aquí estoy, Luis Valderrama. Buenas noches. Doctora presente, Bueno. Nelson Choclo, doctora. Inge, ya le puse 2 veces falta al ingeniero Choclo. Doctora, una preguntita. ¿Hasta qué hora tenemos para Dígame. subir el trabajo? Sí, solamente para subir el trabajo, ¿ya? Entonces, ¿Hasta qué hora, doctora? hasta mañana. Hasta mañana, ¿ya? Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Doctora, Dígame. buenas noches. Una pregunta, tengo problemas en la plataforma. ¿Perdón? Hola, doctora, tengo problemas en la plataforma. ¿Con quién podía comunicarme? Lo que pasa es que no me han dado de alta para la maestría. Para otros cursos me aparece, pero no para la maestría. Con el ingeniero Ay, Valderrama. Con el ingeniero ahí en posgrado, por favor. Doctorita, gracias. ¿Ya? Doctorita, Sí. una pregunta. Mañana van a habilitar seguramente el grupo de WhatsApp. Entonces también voy a mandar al grupo de WhatsApp las actividades, ¿ya? Doctora, Apenas habilite. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, colega. Hasta mañana. Está bien, a la doctora. misma Muchas hora. gracias. Hasta mañana, hasta mañana.